Buenos días, me llamo Julio Morales y soy profesor asociado en la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, Escuela de Matemáticas. Les doy la bienvenida a estos videos de matemáticas básicas hechos con base en las notas de dicha escuela. Puede verlos con una velocidad menor o pausarlos cada que así lo crea conveniente. 2,2. Ángulo de referencia. El ángulo de referencia teta barra, que así lo denotaremos, de un ángulo teta en posición estándar, es el ángulo agudo formado por el lado terminal de teta y el eje X. En la siguiente figura vemos cuatro ejemplos de cómo hallar el ángulo de referencia de un ángulo en posición estándar. Este primer ejemplo tenemos el ángulo rojo en posición estándar es teta y su ángulo de referencia teta barra es el ángulo que hace el lado terminal con el eje X, que es exactamente el mismo teta en este caso. En el segundo ejemplo tenemos el ángulo rojo que es teta en posición estándar. Lo hemos representado con una flechita morada y su ángulo de referencia es el que hace el lado terminal con el eje X y debe ser agudo. Es el que se indica por teta barra. Para la otra figura, el ángulo rojo, que es el que va indicado con una flechita morada, es el ángulo teta y su ángulo de referencia es el ángulo agudo que se hace entre el lado terminal y el eje X. Este es teta barra, ángulo de referencia teta. Y en el último caso, el ángulo rojo en posición estándar es el ángulo teta representado por la curvita morada y su ángulo de referencia es el que hace su lado terminal con el eje X y debe ser agudo. Entonces, morado es teta y este ángulo agudo es el ángulo de referencia teta barra. Ejemplo 3. Encuentra el ángulo de referencia de los siguientes ángulos. Primero, 780 grados. Segundo, menos 5 pi sextos. Solución primero. Observando la figura, vemos que 780 grados es 300 grados, una vuelta, más otros 300, que es otra vuelta, da 720, y más 60 da 780 grados. Es decir, hacer todas estas curvitas y llegar a la roja es 780 grados. Entonces, los ángulos 780 grados y 60 grados son coterminales, ya que si a 780 grados le quito dos vueltas, es decir, le resto dos veces 360, me da 60 grados. El ángulo que hace el lado terminal de 780 grados con el eje X es 60 grados. Luego, teta barra, el ángulo de referencia de 780 grados es 60 grados, porque el lado terminal de 780 está en el primer cuadrante y este ángulo es agudo. Segundo, para hallar el ángulo de referencia de menos 5 pi sextos, recordemos que el ángulo de referencia es el ángulo agudo formado por el lado terminal de menos 5 pi sextos y el eje X. Pi es 180, pi sobre 6 es 30 y 30 por 5 da 150. Esto es menos 150 grados. Y un ángulo negativo es graficado en el sentido horario, menos 150. Este es el ángulo teta. Y si este es menos 150, el que falta para llegar al eje X es 30. Este ángulo 30 es el ángulo de referencia teta barra, pero teta es pi sextos. El ángulo de referencia de menos 150 grados es 30 grados. Recuerda que el ángulo de referencia siempre debe ser positivo. ¿Cómo hallar las funciones trigonométricas de un ángulo con ayuda de su ángulo de referencia? Puede probarse que los valores de las funciones trigonométricas de un ángulo teta en posición estándar son las mismas que las de su ángulo de referencia teta barra, salvo posiblemente el signo. Para hallar los valores de las funciones trigonométricas de cualquier ángulo teta se procede así. Primero, se encuentra su ángulo de referencia teta barra. Segundo, se determina el signo de cada una de las funciones trigonométricas de teta, teniendo en cuenta el cuadrante en el cual se ubica teta. Tercero, se halla el valor de las funciones trigonométricas de teta barra, que es el ángulo de referencia, que es el mismo para teta, excepto posiblemente por el signo.
Ejemplo 4. Encuentre los siguientes valores. Primero, coseno de 7 pi tercios. Segundo, cosecante de 5 pi cuartos. Tercero, cotangente de menos pi cuartos. Solución. Primero, si teta es 7 pi tercios, como pi es 180, pi sobre 3 da 60 y 60 por 7 da 420 grados. Teta es entonces un ángulo de 420 grados. Mirando la figura, para graficar 420 grados, vamos 360 y más otros 60. Entonces este ángulo es de 60 grados. Y el ángulo de referencia es el que hace el lado terminal con el eje X, que es 60 grados, o sea, pi tercios. Pi es 180 sobre 3 da 60. Entonces, las funciones de teta, que es 7 pi tercios, son las mismas, salvo el signo que el ángulo de referencia teta, y teta es pi tercios. Entonces hay que calcular coseno de pi tercios, salvo el signo que ahora lo miramos. Miremos el signo de coseno de 7 pi tercios. 7 pi tercios es un ángulo del cuadrante 1. El lado terminal está en el cuadrante 1 y en el cuadrante 1 todas las funciones son positivas. Luego coseno de 7 pi tercios debe dar positiva. Entonces coseno de 7 pi tercios es lo mismo, incluso con el signo de coseno de pi tercios, ya que en el primer cuadrante coseno de pi tercios da positiva. ¿Y cuánto es coseno de pi tercios? Coseno de pi tercios ya lo habíamos visto, coseno de 60 grados es un medio. Ahora, para el segundo, teta es 5 pi cuartos. Debemos calcular su cosecante, pero pi cuartos es 45, ya que pi es 180 grados. 180 sobre 4 da 45 y por 5 da 225. O sea, teta es un ángulo de 225 grados. Graficando aquí 225 en la figura de la derecha, son 180 más 45. Entonces este ángulo me queda de 45. Este ángulo que hace el lado terminal de 225 grados con el eje X. Entonces el ángulo de referencia de 225 grados, que es el morado, es 45 grados. La cosecante de 225 grados, salvo el signo, es la misma cosecante de 45. Hay que averiguar el signo de cosecante de 225 grados, o sea, cosecante de un ángulo del tercer cuadrante. Y la cosecante en el tercer cuadrante es negativa, ya que en el tercer cuadrante solo son positivas la tangente y la cotangente. Entonces, cosecante 5 pi cuartos da menos cosecante del ángulo de referencia, que es 45, o sea, pi cuartos. Y habíamos visto antes, si la memorizó, que cosecante de 45 es raíz de 2. La respuesta entonces es menos raíz de 2 es cosecante de 5 pi cuartos. Para el ejercicio 3 debemos calcular cotangente de menos pi cuartos. Como pi es 180, pi cuartos es 45 grados. Entonces debemos graficar menos 45 grados. Como es un ángulo negativo, se grafica en el sentido horario, en el mismo sentido de la manilla del reloj. Entonces da este angulito, 45 grados. Este es el lado inicial y este es el lado terminal para menos 45 grados. Pero el ángulo de referencia, que lo llamamos teta barra, es el ángulo que hace ese lado terminal con el eje X y debe ser agudo. Es este mismo ángulo, pero debe ser entre 0 y 90 grados. Ya no es menos 45, sino 45 grados es el ángulo de referencia de menos 45. Y entonces el ángulo de referencia es pi cuartos. Luego, cotangente de menos pi cuartos es, salvo el signo, cotangente de pi cuartos, que es su ángulo de referencia. ¿Cuál es el signo? Debemos hallar el signo de cotangente de un ángulo de cuarto cuadrante, ya que el lado terminal está en el cuadrante 4. Pero la cotangente en el cuarto cuadrante es negativa. Recordemos, la tangente y la cotangente son positivas solo en el tercer cuadrante. Bueno, y también en el primero, donde son positivas todas. Entonces, cotangente de menos pi cuartos es lo mismo,
salvo el signo que cotangente del ángulo de referencia, que es cotangente de pi cuartos. Pero el signo es negativo, ya que es cotangente en el cuarto cuadrante. Y debemos recordar desde antes que cotangente de pi cuartos es 1. La respuesta es entonces -1.